Buen día, amigos de Perú 21. Estamos con Diego Macera para hablar de lo que se viene en el 2026. Un balance del año y una prospección, si es posible, de lo que tenemos que hacer los peruanos para crecer más y salir adelante económicamente. Buen día, Diego, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, muchas gracias por la invitación. A ti, a ti. Bueno, primero lo primero, por un tema de incertidumbre electoral, me parece que han puesto la cifra de 2.6 como cálculo del IPE, ¿no? Mm, ¿Te refieres para el próximo año? Para el próximo año, sí. Que más o menos, me imagino que siempre cuando es año electoral hay que ser un poco conservador en eso, ¿no? Sí, generalmente en año electoral se ajusta un poco, en parte por la incertidumbre, Ujú, es lógico. Ahora, lo que hemos ido viendo también es que para los indicadores que hay, por lo menos para la parte final del 2025, apuntan a que hay, vamos a decir, algo más de optimismo sobre el proceso electoral del próximo año ujú. para para los empresarios de lo que hubo en algunos procesos anteriores. Aquí, de repente, la fuente principal y lo que hay que prestarle atención, eh, a ver, hay varias cosas, ¿ya? Pero una cosa que se sigue muy de cerca es la encuesta de expectativas del Banco Central de Reserva. Ujú, Aquí las expectativas ya están en un buen nivel, y luego de una y esto ha sido un proceso largo de recuperación, vamos a decir, desde el 2024 con mayor claridad. Tuvimos unas expectativas obviamente muy malas durante el 20 en el COVID, ujú, luego expectativas también deprimidas durante el gobierno del señor Castillo, ¿no? ujú. Por la altísima incertidumbre que generaba. Luego en el 23 también fue un mal año. El 23 tuvimos bueno, las protestas por la salida del señor Castillo a comienzos de año. Y luego temas climáticos, gripe aviar, el ciclón Yaku, fenómeno del Niño. Y, eh, y a eso se le sumaba pues la incertidumbre sobre si se quedaba o no se quedaba el gobierno de la señora Boluarte durante el 23. Mm. Y ya en el 24, muchas de estas nubarrones se disipan y empiezan a mejorar. Entonces ya el 24 y el 25 se consolida, si quieres, una expectativa de mayor optimismo de los empresarios cuando miran a futuro. Eh, la expectativa, de hecho, era que o sea, lo que se podía prever en función de procesos electorales anteriores, era que esto se fuese, si quieres, perdiendo un poco de viada conforme se acercaba cierre de año. Pero no ha sido así y las expectativas más bien han seguido en un nivel no boyante, pero bastante adecuado de optimismo razonable. Y además, si uno ve ya indicadores concretos, ¿no? No solamente de expectativas, sino de inversión privada total, ¿no? Creciendo a doble dígito, importaciones, exportaciones, creación de empleo. Por donde uno lo vea, la economía cierra este 25 mejor de lo que se había anticipado. Y eso quizá podría ser también em, podría hacernos especular de que el 26 va a venir quizá también un poquito mejor de lo que se había anticipado al comienzo. Bueno, has mencionado el tema de la creación de empleo y la balanza comercial, ¿no? Sigue creyéndose o sigue siendo la agroexportación, va a ser siempre nuestro motor de empleo, digamos, en otros términos, la minería, puede crecer más la minería en este año que viene, en fin, para hablar de rubros específicos, cuáles se ve que Sí, van a crecer y cuáles no tanto, ¿no? mira, este año el sector o sea, más dinámico que hubo en empleo formal fue el agro, o por lo menos en lo que va del año, con tasas de crecimiento, de nuevo en planilla, muy vinculado a la agroexportación, lógicamente, tasas por encima del 20%, ¿no? Que son súper altas. En total, la creación de empleo formal, de nuevo, lo que va del año en planilla, ha estado por encima del 6%. Eso también es súper bueno, considerando que la población en edad de trabajar crece más cerca del 1,5%. No estar creciendo al 6%, no, o sea, cuatro veces la tasa, ¿no? O sea, te ayuda a cerrar un montón de brechas. Y aquí agroexportación ha sido de lo más dinámico.
digamos, por la cantidad de empleo que genera, ¿no? Además, los ingresos han estado mejorando también. Vale la pena notar acá que si bien los ingresos han mejorado este año, todavía estamos, si quieren, a un nivel parecido en términos reales, es decir, tomando en cuenta la inflación, parecido a lo que teníamos antes de la pandemia. Mm, No, la pandemia fue un golpe durísimo para la economía peruana. No creo que todavía tenemos una agenda pendiente de mm, entender o sea, el nivel de daño, no solamente humano, sino también económico, que se ocasionó en ese momento. Y claro, al Perú le ha tomado demasiado tiempo regresar a niveles similares de ingresos reales, ver cuando otros países de la región ya están largamente por encima de los niveles de ingresos familiares que tenían en el 2019. Entonces, de nuevo, ha sido un buen año. Este año mucho de la recuperación ha sido en empleo formal agro. Eso nos debería hacer anticipar también em, que podrías tener una caída, digamos, algo significativa de pobreza durante el 25. Todavía no tenemos la data, no la vamos a tener sino hasta probablemente mayo, ¿no? Cuando salga la encuesta nacional de hogares. No, pero podríamos estar hablando de cerca de 2 puntos de caída en pobreza. Ese es otro indicador, por ejemplo, que tenemos todavía por encima, y ese sí muy por encima de los niveles que teníamos antes de la pandemia, ¿no? Antes de la pandemia estábamos más cerca de 20%. ¿No? Entonces, aquí sí hay una agenda pendiente de mejorar los ingresos de las familias todavía más vulnerables, que de nuevo es un buen año, pero eh, todavía queda un espacio por seguir avanzando rápido. Si quieres, habías mencionado minería. Eh, Mira, este año el crecimiento de la producción minera, ojalá hubiera sido más alto. No, o sea, va a estar, mira, probablemente cercano al 2%, ¿no? Obviamente todavía no está la cifra cerrada, ¿no? Pero probablemente sea cercano al 2%, y que es un número en realidad bastante bajo para un sector que debería ser, no, hoy por hoy, con los precios que hay, ujú. por lo más dinámico del Perú, ¿no? No, o sea, con los precios que tenemos hoy día, es realmente injustificable que no estemos en un momento de inversión gigantesca, ¿no? O sea, por lo menos ya, si quieres de producción, no, porque producción toma un tiempo de sacarlo, pero por lo menos de inversión. No, ¿Cuál es la hoy de repente explicación? lo más importante. Mira, lo grave ha sido incertidumbre política, Ujú, ¿no? Ha habido algunos proyectos algunas empresas extranjeras que han decidido, mira, ponemos el Perú en pausa, paños fríos, y vamos a invertir otro lado mientras tanto. Eh, y eso nos ha costado. Cajamarca, por ejemplo, ha sido uno de los principales perjudicados ujú. por esto. Entonces, ese ha sido un tema. Incertidumbre política, volatilidad, ¿no? Una visión más incierta sobre del país. Por otro lado, tenemos un tema de trámites, de exceso de trámites, de demora en trámites. En el IPE estimábamos que los proyectos actuales están tomando en promedio 40 años en salir. No, esto es ridículo, ¿no? O sea, no deberías tener, o sea, digamos, en 40 años, si empiezas un proyecto hoy día, o si tienes exploración hoy día hecha, y te va a tomar 40 años sacarlo, ya quinta segura pues que el cobre vale lo que vale en 40 años. Claro. No, entonces es absurdo que tengamos esas demoras. Entonces, punto uno, tema de incertidumbre. Punto dos, temas de demoras en trámites. No, o sea, procesos vinculados, por ejemplo, al estudio de impacto ambiental, o vinculados a consulta previa, que deberían demorar, digamos, cerca de 100 días, se están demorando 500. No, o sea, eso obvio no tiene ningún sentido, ¿no? Ya, entonces ese es el punto 2. Y el punto 3, de manera un poquito más reciente, es más presencia de minería ilegal, ¿no? Que Mm. hace más difícil avanzar en algunos proyectos. Entonces, yo diría que juntas esas tres cosas, ¿no? Incertidumbre política a escala macro, trámites,
Y en la primera, de hecho, podrías agregar algo de relación comunitaria, pero Mm, felizmente en los últimos años esto no ha sido tan prevalente como en años anteriores. mm. Entonces, es el 2.2 te decía a la parte de trámites. No, y punto 3 una presencia cada vez más pronunciada de minería ilegal, ahí donde debería haber más bien minería formal, ¿no? Es el caso, ya lo adelantaba ya el Premier, es el caso de Conga, por ejemplo, pero no está lejos de ser el único. Claro, claro, claro. Es sintomático, ¿no? ¿Tú dirías que con el nuevo gobierno o con el cambio, la salida de Dina, hubo algún cambio? Yo sé que es difícil medirlo, pero ¿hubo algún tipo de optimismo? Yo sé que hay encuestas que han dicho eso, pero para que lo refleje la En términos economía falta económicos tiempo. esto no se ha sentido, sí, en términos económicos esto no, digamos, no ha significado, no se ha visto un movimiento importante para un lado o para el otro. Ujú, No, en donde yo te diría que sí fue importante fue en el cambio anterior, ¿no? En el del presidente Castillo a la señora Boluarte. claro. ¿No? No, ese sí fue un cambio importante. Y ahora, mira, y para ponerlo en contexto, o sea, a ver, el Perú tiene hoy día un contexto macro envidiable. Ujú, ¿Ya? Te decía, la inversión viene creciendo bien, te pongo algo de números, o sea, viene creciendo a doble dígito, sí, ¿no? O sea, más de 10% al cierre del tercer trimestre. hace 17 meses, Este ¿no? año debería cerrar de repente cerca de 10%. Eh, esto no lo veíamos desde el 2012. Mm, Ya, o sea, veíamos 13 años que no teníamos inversión con ese nivel de dinamismo y ahí son tres cosas, ya son, yo te diría, precio de los minerales, por un lado, el precio de minerales ha marcado la cancha en el 25, eso no hay que engañarnos, ¿no? El precio de los minerales nos ha marcado la cancha. Entonces, precio de los minerales, estabilidad macroeconómica, ya, no. A ver, la inflación es de las más bajas de la región, un tipo de cambio también sin mayores sobresaltos, apreciándose. No, y luego, yo te diría, en tercer lugar, algo de predictibilidad sobre las reglas de juego con el gobierno anterior de la señora ujú, Boluarte. Yo diría, a pesar de, a ver, yo creo que el 24 y el 25 se demostró que un gobierno con enormes limitaciones, mm, como era el de ese momento, pero que te daba algún nivel de predictibilidad económica, así es, básicamente decía, oye, no es un gobierno que te esté diciendo que te va a expropiar, no un día sí y el otro no. así es. Ya, o sea, con eso podría ser suficiente para un despegue de inversión. Entonces, si tú juntas esos factores, ¿no? Oye, precio de los minerales en buen nivel, ¿no? Estabilidad macro, ¿no? Y un gobierno que te dé algo de predictibilidad económica, a pesar de todas las limitaciones que puede tener, eso, si quieres, demostró acá ser suficiente para que la inversión, esa combinación de factores, para que la inversión arranque fuerte. ¿Ya? Ahora, o sea, ¿qué te dice eso? Te dice por lo menos que en este escenario, ¿no? En este escenario, con no estorbar y la promesa de no estorbar se ayuda bastante. Ya. Ahora, ojalá podamos aspirar a algo más para el siguiente gobierno. Y yo te diría ahí, no va a bastar con esto porque hay un punto crítico y que sí vas a necesitar proactividad y efectividad, que es seguridad ciudadana. Claro. Ya, o sea, digamos, en la parte económica, yo creo que ojalá se puedan hacer algunos cambios. Hay un montón de cosas que puedes hacer y que hay que hacer en Petroperú, en Ujú, el frente fiscal, la organización del Estado, temas laborales, despegue económico, destrabe de proyectos. Tienes un montón de cosas que deberías hacer en la parte económica. Pero donde se necesita absolutamente una agenda clara, eficaz, concreta, que esto ya que es imprescindible, es en la parte de seguridad. Ya, eso sí no lo puedes dejar flotando. claro, o sea, una de las razones por las cuales nos costó tanto salir de la pandemia también fue por el gobierno de Castillo, entonces. Perdón, una de las Una de las razones razones. por las cuales nos costó tanto salir de la pandemia también fue aparte por el gobierno de Castillo. Sí, claro. O sea, a ver, nosotros tuvimos un rebote en el 21 que era Un esperado porque rebote. en el 20 fue un desastre. No, o sea, tuvimos el rebote del 21, pero de ahí o sea, el resto de indicadores económicos estuvo realmente lento por un montón de tiempo. Ujú, Eh, y lo ves en apetito por invertir, creación de empleo en diferentes sectores. Eh, recién,
y en parte por eso creo que estás viendo la inversión que ves hoy día, en parte era porque era inversión embalsada. Ya, o sea, eras empresas que de repente no se habían animado a invertir en años anteriores, porque incertidumbre política incluso antes de la pandemia, Ujú. ¿no? Con toda la historia del señor Kuczynski, con el señor Vizcarra, con el señor Merino, etcétera, el señor Sagasti, ¿no? Luego pandemia, luego el señor Castillo, ¿no? Entonces tuvimos un montón de años con niveles de volatilidad mucho mayores al que hemos tenido pues el año pasado y antepasado. Entonces, claro, uno puede criticar, oye, ¿sabes qué? El Congreso, y lo podemos conversar ahora si quiere, ¿no? O sea, yo tengo un montón de Sí, críticas de parte de manejo fiscal, por ejemplo, del sí, Congreso, ¿no? Pero mal que bien te dio, sabías a qué jugabas, sí. ¿ya? Y en ese juego no se incluía, oye, te voy a estatizar, ¿ya? ¿No? ¿No? O te voy a cambiar sistemáticamente las reglas de juego Claro. en la frente laboral, por ejemplo, ¿no? Como fue la Agenda 19 de ese momento. ¿No? O sea, eso ya salió del tablero felizmente. No, y eso fue en parte con el resto del contexto no suficiente para que esta inversión embalsada, lo que no se había invertido, las empresas que no habían renovado capital, si quieres, que no habían hecho la ampliación de la planta, que no habían hecho el mantenimiento que tenían que hacer, etcétera, para que se mandaran a hacerlo durante el 25 y ojalá ya se pueda mantener en el 26. Ahora, has hablado esto de la ley, la responsabilidad fiscal, digamos, que ha sido muy criticada, porque salimos, como dices, de este tema de estatizar y, ¿no? y nacionalizar, y pasamos a una agenda que podemos llamar populista, ¿no? Desde el Congreso, desde el Ejecutivo, en algunos casos. Es decir, estamos en un momento populista que con lo electoral se potencia más, ¿no? Leyes Sí, populistas, irresponsabilidad fiscal. sí, a ver, y ha habido varias, ¿no? O sea, no es solamente la parte fiscal. No, o sea, mira, el octavo retiro Claro, de pensiones, por dar un ejemplo, ya es una broma, ¿no? claro. Ya, o sea, ahí sí ya realmente no tenías absolutamente ninguna justificación para hacerlo. Los primeros retiros, contexto de pandemia, etcétera, pero este octavo lo has dado con la economía creciendo por encima del potencial, Y con gente creación perdiendo de empleo, significativamente decía su yo, trabajo, ¿no? por encima de 6%. O sea, ya no hay ninguna razón Mm, subyacente económica para destruir el sistema y aún así se aprobó la norma. ujú, Entonces yo ahí honestamente creo que la única manera de cerrar ese espacio es una reforma constitucional. mm. Eh, Ya, pero bueno, este Congreso no creo que haya apetito para hacerlo, vamos a ver en el siguiente. Eh, y la parte populista, sí, de repente lo más significativo en este afán de congraciarse con algunos grupos ha sido el Frente Fiscal, ¿no? Donde mm, es fácil regalar plata ajena, ¿no? Por plata de todos los peruanos. Eh, entonces, aquí lo que has tenido es muchas leyes que suben enormemente el costo de la planilla pública, que ha venido creciendo mucho más rápido que el resto de la planilla, que la planilla privada. Entonces, para ponerte un ejemplo, hace algo más de 10 años, el empleado privado ganaba 200 300 soles más que el empleado público promedio. mm, ¿No? Ahora, el empleado público promedio gana unos 400 500 soles más que el empleado privado. claro, Eh, o sea, y eso, además, ha habido muchas más contrataciones. sí. ¿Ya? Entonces, no solamente ha entrado mucha más gente, sino que se le está pagando ya más que el promedio de lo que se gana en el sector privado. Han legislado Y un yo poco no para ellos, digo, ¿no? sí, y para grupos de interés específicos, Sí, ¿no? O sea, que es de nuevo, yo no estoy en contra, y creo que nadie podría estar en contra per se de que haya incrementos salariales justos, meritocráticos dentro del sector claro, público. ¿No? O sea, yo creo que hay funcionarios y grupos de funcionarios que tienen que ser mejor remunerados sin duda. en tanto demuestren pues No se competencias, ve reflejado no en los servicios. resultados, ¿no? Creo que eso está bien, Sí, ¿no? Y deberíamos tener una política más clara de cómo hacemos esas mejores remuneraciones. Lo que no podemos tener es que como yo tengo un megáfono más grande, ¿no? Tengo un grupo de presión más importante, tengo una bancada, mm, tengo un grupo de congresistas amigos, entonces como puedo, entonces yo tengo más presión para hacer leyes a favor de ese grupo, ¿no? Porque mm, o sea, no solamente es fiscalmente irresponsable, sino también es injusto, ¿no? Eso es injusto para los otros grupos de funcionarios públicos que no tienen pues ese nivel de presión,
¿ya? Y que podrían merecerse tanto o más los aumentos, Ujú. ¿no? Y además, estos tipos de aumentos, por ejemplo, esta discusión que hay, esta propuesta, ¿no? Para tener la especie de cédula viva Claro. en el magisterio, Homologando o sea, se todos le los ha dado sueldos para arriba. Claro. o sea, claro, lo que dice, oye, yo soy una persona, un profesor retirado, ¿no? Entonces, pero debería ganar igual que los profesores que están hoy día en Claro. actividad. Eh, claro, hoy día se le pasa a los que es carísima esta propuesta, pero se le pasa a los profesores y mañana, ¿por qué no van a decir lo mismo los médicos y los jueces y los policías, etcétera, Y los etcétera? Porque servicios claro, oye, le das a crecen, uno, ¿por qué no le das al otro? claro, y Eh, los servicios no ya mejoran se en vuelve, proporción, ¿no? Tampoco. y esto, eso es una, esa es una, la receta de un desastre. Ujú. Entonces, aquí lo fundamental, y puede ir al tema de fondo en esta parte fiscal, es eh, encontrar un espacio con el Tribunal Constitucional, ¿no? Para que se le pueda dar dientes a a lo que el mismo Tribunal Constitucional ha expresado respecto de la necesidad de que haya una especie que haya una coordinación, Ujú. ¿no? Entre el Ejecutivo y el Legislativo Bueno, el Premier lo ha en anunciado. normas de esta naturaleza. Ha anunciado que van a Porque derogar claro, incluso el tema de la capacidad de gasto del Congreso, ¿no? es que esa es la discusión, pues tienes Claro. ahí el artículo que te dice que el Congreso no tiene iniciativa de gasto, que debe ser interpretado en conjunto con los dos artículos precedentes, ¿no? Tienes ahí, me parece que son el 77, 77, 78, 79, si no me equivoco. Eh, pero que básicamente lo que siempre se había interpretado es el Congreso no tiene iniciativa de gasto y ya está, ¿no? Entonces, ahora en unas sentencias que, claro, el tribunal dice que fueron excepcionales, ¿no? Que han sido en un contexto de emergencia, eh, pero la interpretación que se ha ido aplicando es que el Congreso sí tiene esta iniciativa de gasto para normas, para ejercicios presupuestales posteriores, ¿no? O sea, no este año, sino el siguiente Mm. eh, el, la manera de atajarlo, lo que se debería tratar y lo ha dicho el propio gobierno también, el presidente del Consejo de Ministros lo ha planteado también, ¿no? Es que se tiene que presentar un caso al Tribunal Constitucional, ¿no? Para que eh, si quieres, clarifique, ¿no? Que el Congreso realmente no tiene iniciativa de gasto para años subsiguientes Ujú. y que en caso hubiese una norma con este espíritu, esta debe ser consultada y aprobada con el visto bueno del Ministerio de Economía y Finanzas. ¿Ya? Ujú. O sea, ese tiene que ser el resultado. O sea, a eso tenemos que encaminarnos. Claro. Y yo honestamente pienso que este sí debería ser un punto de discusión en la campaña. No es muy popular, mucha gente no le importa tanto de repente, pero sí me parece que por lo menos desde la parte periodística sí sería bueno tratar de tomar conciencia, de hacer tomar conciencia a los candidatos de que este es un punto que se debería poner sobre la mesa, ¿no? ¿Cómo voy a pagar? ¿Cómo voy a empezar a cerrar las cuentas? ¿No? Ujú. Porque además ahorita se acaban de publicar planes de gobierno, ¿no? Y muchos de ellos tienen un montón de promesas, que luego van a ser difíciles de cumplir si es que no tenemos un, Sí, un presupuesto financiado. Eso también es otra pregunta, ¿no? Para ir redondeando. ¿Qué, ¿Qué ideas hay que poner sobre la mesa para los candidatos? Más allá de los nombres, porque yo sé que hay que mantener la neutralidad, pero digamos, ¿qué ideas, qué valores, qué principios? Uno es ese, como dices, ¿no? Promesas que se puedan cumplir, porque estamos en un periodo en donde se ha gastado más de lo que se tiene y estamos ya en riesgo de déficit fiscal, en fin, etcétera, ¿no? Sí, mira, la mejor política fiscal es el crecimiento económico. Claro. ¿Ya? ¿Ya? O sea, podemos hacer tenemos que hacer muchas cosas además, ¿no? O sea, hay, perdón, y no solamente el gasto, ¿ah? No quiero acá ser injusto, ese gasto y también tenemos problemas con ingresos fiscales. Hemos dado un montón de exoneraciones que no debimos haber dado. Así es. ¿Ya? Ya entonces, ¿no? Y claro, y en un ambiente en el que el gobierno, el Congreso está Claro. regalón, Exoneraron a o las sea, peluquerías, no sé, un montón de cosas, ¿no? Sí. peluquerías, Sí. restaurantes, zonas económicas especiales, Que algunas pueden ser o sea, discutibles, ¿no? El tema del agro por el empleo, las zonas económicas sí, especiales, algunas son discutibles. pero en general se han Mira, sumado un mi montón. posición personal es en todo lo que se pueda, es cancha pareja. Claro. ¿Ya? En todo lo que se pueda, excepciones muy puntuales y con mucha justificación de externalidad Y temporal. positiva
no temporales. Mira, en algunos casos te diré incluso si hay una externalidad positiva bien clara, educación, por ejemplo, ¿no? Claro. No, ahí podrías tener un caso, pero en sectores, si quieres, puramente productivos, donde es más difícil demostrar estas externalidades, como los que comentábamos, eh, yo ahí sí soy un abanderado mucho más de la cancha pareja. Entonces, Mm, no es solamente el frente fiscal, el frente fiscal, perdón, no solamente la parte de gasto en el frente fiscal, que es lo más importante, eh, ya es también la parte de ingresos. Y perdóname, hay un punto que en la parte de gasto que no es menor, ¿ya? Eh, Nosotros desde Lima estamos bien entretenidos con las elecciones nacionales, mm, eh, pero que no se nos pase por la guacha que vienen también las subnacionales el próximo año. sí. ¿Ya? No, una vez cada 20 años se alinean las dos y nos toca el próximo año. ¿Ya? Y ya el Jurado Nacional había dicho que vamos a tener cerca de 500.000 de candidatos. Sí. ¿Ya? Es una locura absoluta. ¿No? O sea, vas a tener cerca de 150 organizaciones políticas compitiendo, ¿no? Entre los partidos inscritos y los movimientos regionales. Y ojo que en esa segunda elección, la de octubre, la de las subnacionales, ¿no? Me dijimos a todos los alcaldes y todos los gobernadores, ahí se define el presupuesto para inversión, o sea, la mayor parte del presupuesto para inversión del Perú, para hospitales, carreteras, comisarías, Ujú, puentes, colegios, la mayor parte del presupuesto para inversión la elegimos en octubre, no en abril. así es. ¿Ya? O sea, y ahí para ponerte el número fácil, este año deberían ser más o menos unos 45.000 millones de soles, los que van a estar decidirse en los gobiernos subnacionales, es decir, regionales y municipalidades, de los 75 millones total para inversión pública. O sea, de 75 millones que el Perú tiene pensado invertir, está en el presupuesto, 45 están en manos de municipalidades y gobiernos regionales, ¿no? Y eso es lo que vamos a estar jugándonos en octubre. Entonces, o sea, que no se nos pase eso. Ujú, Entonces, ya, ¿cuáles son los puntos que deberíamos estar discutiendo? Tú me preguntabas. Yo creo que uno, justamente es esto, cómo mejoramos la calidad de la inversión pública. El informe reciente del Banco Mundial sobre el número de proyectos paralizados fue devastador. ¿Ya? Y yo creo que, eh, o sea, realmente pone una alerta gigantesca sobre cómo tenemos esta cantidad de inversión que no ha ido a ningún lado. No, y claro, o sea, para ponerte el ejemplo simple, ¿no? ¿De qué te sirve un puente que esté al 99%? mm, ¿Ya? ¿Ya? Que de 100 metros que tenías que hacer, 99 están hechos. ¿Ya? claro, De nada, pues. ¿No? ¿No? ¿De qué te sirve un hospital que hiciste todo pero no tiene agua? claro. ¿Ya? Ya, o sea, no te sirve de nada. Mejor no lo hubieras hecho. ¿Ya? Y tienes así un montón de Y activos hay un que montón de están desde, ya, claro. que están, ya, entonces, completa, o sea, a ver, ¿qué cosas tienes que hacer ahí? Tienes que tener primero un mapeo o sea, un mapeo específico de qué obras, en qué macrozonas hay obras que están incompletas y cuáles de esas vale la pena completar y cuáles las descartas, cuáles salen simplemente de la tubería. ¿Ya? Las que vale la pena completar, en vez de hacer nuevas, complétalas, pues. Mm, ¿Ya? Esa es la prioridad, pero o sea, no, la que, o sea, lo que en principio debería ser más fácil, ¿no? Y lo que hemos tenido a veces es que por rivalidad política, ¿no? Por rencilla, por temas a veces judiciales injustificados, la obra se para, ¿no? Y se queda ahí sí, 10 años. Entonces, completar esas, las que valen la pena y las que no limpiarlas, así es. eso me parece a mí lo más eficiente que se podría hacer en temas de inversión pública. Entonces, ese es punto uno. Punto dos, te decía, lo más importante para la parte fiscal es el crecimiento económico. No sé, muchas cosas se pueden hacer al margen, pero crecimiento económico es el punto uno. Y Claro. ahí yo diría son dos cosas. Sí, tenemos que tener un sistema, yo creo, de mejor promoción del crecimiento de pequeñas empresas, pero no con, yo no soy como, habrás inferido de la respuesta anterior, yo no soy pues un partidario de tantas exoneraciones, ¿no? Y, Claro. y- y otras estrategias que hemos ido dando para las pequeñas empresas, que en realidad lo que hacen es incentivarlas a que se queden chiquitas. ¿Ya? Lo que necesitamos es un sistema más dinámico, ¿no? Donde tú puedas incentivar el crecimiento de esas empresas, pero sin necesidad de darle el incentivo para quedarse pequeñita.
No, hoy más bien lo que tenemos es un sistema de cuando tú creces, cuando la microempresa o la pequeña empresa va creciendo, te cae pues un mazazo tributario por un lado, ¿no? Te mueves un poquito y te cae el mazazo laboral, ¿no? Te mueves un poquito y te cae el ¿Y cómo mazazo de la incentivar acceso a municipalidad. crédito, asesoría, qué sé yo, convenios, ese ¿Ya? tipo de cosas? Sí, sí, o sea, con cuidado, yo creo que diseñar un sistema por lo menos un sistema laboral y tributario que acompañe el crecimiento y no lo penalice, ya sería un montón más simple. Tenemos que hacer mucho más simple el trabajo con la SUNAT para las pequeñas empresas. No puede ser, o sea, tú tienes casos de empresas de tamaño, tenemos de la transición de pequeños a medianos, eh, o pequeños más bien, no sé qué, más pequeños, en donde se paga más por contabilidad que por impuestos. Ya eso es absurdo, pues, ¿no? Ya, entonces, ese camino lo tienes que hacer y al mismo tiempo creo que sí se tiene que promover más la contratación en empresas más grandes. Mm, Ya, o sea, eh, las personas deberían estar trabajando donde son más productivas. Eso es lo que queremos lograr. Y típicamente la empresa más grande es más productiva, ¿ya? La empresa mediana grande. Entonces, y de nuevo, lo que hemos hecho ahora es un sistema en donde es más caro contratar en empresas más grandes también. claro. ¿Ya? Entonces, todos los incentivos están al revés. Queremos que haya... Y las empresas pequeñas que no sean suficientemente productivas tienen que permitirse también que desaparezcan. ¿Ya? Y que eso capital se reconfigure y que la gente se emplee en otra empresa productiva y tiene que haber dinamismo. ¿Ya? Porque, o sea, tampoco tiene sentido un sistema en donde tienes pues un mar gigantesco de empresas zombie que sobreviven con lo mínimo posible y se quedan ahí en un plazo indefinido, ¿no? Y las ayudas a mantenerse ahí con ayuda, con incentivos estatales. Eso tampoco tiene sentido. Necesitas un sistema mucho más dinámico donde las empresas buenas, productivas, crezcan, contraten, quieran invertir, quieran crecer. em, y las empresas que no sean buenas, bueno, salen del camino y empiezan de nuevo, ¿no? O se recoloca ese capital y ese trabajo en otro lado. Entonces, este por el lado, si quieres, de las pequeñas. Por el lado de la grande, sí tienes que destrabar algunos proyectos que están ahí, pues, abandonados, o sea, que no avanzan hace muchísimo tiempo. O sea, a ver, la parte de irrigación, ¿no? Tú tienes tienes Chavimochic Claro. 3, tienes Majes Iguas 2. Minería, O sea, en la parte de agro tienes muchísimo por hacer y no es solamente la tierra, ¿no? O sea, esto tienes que verlo como un poquito más de estrategia integral. No es la tierra, tenemos que, pues eso ya es parte más privada, ¿no? Pero hay una coordinación, ¿no? ¿Qué cosas se va a cultivar ahí? ¿No? Y tenemos los camiones, tenemos los conductores, ¿no? Para sacarlos. Tenemos la cadena de frío. O sea, ahí hay una estrategia, si quieres, donde también tiene que entrar a jugar el privado. De hecho, ahí el privado es el que más, el que más debería meterse, pero que es compleja, que tiene un montón de partecitas. No, 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 no es tan fácil como que no pongo la semilla, saco el arándano y ya está, y luego está en China. No, es Ahora, mucho más difícil. para cerrar, Diego, ahora sí, pregunta Sí. rápida y final. El mal mayor, económicamente hablando, ¿cuál es en las elecciones? ¿El populismo, el estatismo, la incertidumbre, la impredictibilidad? Ay, ¿Hay un mal a ver, mayor qué pregunta. económicamente hablando? Déjame pensar. ¿O hay varios? Pues, Sí, déjame pensar. Eh, a ver, yo creo que dentro de un marco constitucional, eh, o sea, yo creo que la máxima línea roja es salirse de la Constitución. claro. ¿Ya? O sea, ya, ese es dinamita. Ujú. Ya, o sea, ese es y no solamente la parte económica, ¿ah? Sí, O sea, sí, esto que claro, se habla después de refundar el país, ¿no? claro. Y, ¿no? Y salirse de la Constitución, eso es el acabose, ¿no? Ahí sí, para mí, ese es el último bastión. Entonces, dentro del marco constitucional, o sea, ya en segundo nivel, si quieres, eh, yo te diría que lo más importante es tener algo de predictibilidad. Claro. ¿Ya? ¿No? Y para eso va a ser muy importante el rol del Senado. ¿Ya? Yo creo que el Senado debería ser, ojalá, debería contribuir a dar algo más de predictibilidad.
¿no? Debería contribuir a que las relaciones ejecutivo-legislativo sean menos tóxicas. Ojalá, de repente estoy siendo ingenuo, pero ojalá. Y con eso ya se gana un montón. Entonces, quedarnos dentro del marco de la Constitución es lo más importante. Y después yo te diría un escenario predecible, ¿no? Donde podamos tener algún nivel de certidumbre sobre lo que va a hacer el gobierno, lo que va a hacer el Congreso, y sobre eso ya las familias y los empresarios se pueden ir adaptando. Perfecto. Gracias, Diego, por tu tiempo. Ha sido Diego Macera, amigos de Perú 21, hasta otra oportunidad para cerrar el año y abrir el año que viene lo mejor posible. Gracias, Diego.